Saludos hermanos y amigos, un video más y espero que este video sea de edificación espiritual y de educación para ustedes. Se titula ¿Debo ir o no a la iglesia en tiempos de pandemia? Y comenzaré leyendo las Sagradas Escrituras, específicamente la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Algunos estados han tenido que cerrar todas sus operaciones, oficinas públicas, oficinas gubernamentales, comercios, gimnasios, universidades y hasta las iglesias, debido a la pandemia producida por el COVID-19. Sin embargo, de acuerdo a Tom Gelten, estados como Texas y Florida han declarado a las iglesias exentas de este mandato de cierre. Y el fundamento para tomar esta decisión es que este mandato antes mencionado se considera que viola el derecho a la libertad de religión consagrada en la primera enmienda de la Constitución Federal. Ahora, si usted reside en un estado donde está todo cerrado, iglesias, comercios, oficinas públicas, oficinas privadas, oficinas gubernamentales, entonces, ¿qué usted debe hacer? Bueno, de acuerdo al pasaje que hemos leído en Romanos, capítulo 13, el apóstol Pablo nos explica que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Y esto se aplica a la iglesia también, porque la iglesia no es el edificio donde se llevan a cabo los servicios religiosos. La palabra iglesia se deriva de la palabra griega eclesía, que significa asamblea o reunión de personas. Por lo tanto, la iglesia es las personas que la componen, a las cuales se les dice que deben someterse a las autoridades superiores. No obedecer a las leyes del gobierno constituye un mal ejemplo y un mal testimonio. No considero que el someterse a la orden de los gobiernos estatales de no congregarse o de congregarse en cantidades limitadas de personas sea una privación del derecho de libertad de culto, pues la intención del gobierno con esta medida no es perseguir a la iglesia, sino todo lo contrario, es proteger tanto a los miembros de las iglesias como a los no miembros, tales como familiares, amistades, compañeros de trabajo, etc. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Pedro y Juan estaban predicando al pueblo, y los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia del templo vinieron a ellos y los encarcelaron. Luego les amenazaron para que no predicaran más el evangelio de Jesús de Nazaret y los soltaron. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. En este caso, los sacerdotes y los saduceos judíos estaban persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y esto es contrario a lo que está sucediendo hoy día por causa de la pandemia. Lo que se persigue hoy día es procurar el bienestar general de toda la población.
Nosotros como buenos cristianos debemos obedecer las leyes del gobierno y más aún obedecer la ley de Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39 y Levítico 19:18. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hacer nada que atente contra su vida, su salud o su bienestar. Pero tal vez usted diga, pero yo tengo derecho a que se respete mi derecho constitucional de libertad de culto, al amparo de la primera enmienda de la Constitución Federal o al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del año 1952. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal se expresó a través del juez Anthony G. Scalia, que en paz descanse, al respecto, diciendo que todos los americanos no tenemos el derecho constitucional a desobedecer leyes aplicables generalmente, las cuales fueron promulgadas sin la intención de discriminar en contra de la religión. Esto lo podemos ver en un artículo escrito por Sanford Levinson en Expert Forum. Por otro lado, el profesor de Derecho Dan Farber ha expresado que aunque el distanciamiento social restringe la libertad de culto, este derecho no es absoluto y los tribunales deben apoyar y confirmar las leyes del Estado. Este artículo lo escribió Jamison Chung y otros autores. Además, estas leyes son temporeras, ya que caducan al terminarse la pandemia. Y siempre tenemos la opción de llevar a cabo el servicio religioso online a través de las plataformas de videoconferencia conocidas como Zoom, Skype, Facebook Live y otros. En última instancia, la decisión de ir o no ir a la iglesia en tiempos de pandemia es toda suya. Pero debemos recordar que el amor a Dios y al prójimo debe regir nuestra vida cristiana. Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo tengo derecho a la libertad de culto, pero mi prójimo tiene derecho a la vida. Si yo estoy contagiado con el COVID-19 y no tengo conocimiento de ello porque soy asintomático y asisto a un servicio religioso, existe la posibilidad de que yo pueda contagiar a otro hermano o a otra hermana en la fe o aún al mismo pastor de la iglesia. Así que Dios le dirija a usted a tomar la mejor decisión en esta época de pandemia que estamos viviendo. Dios les bendiga.